No te muevas del lugar. Ya comienza Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Un programa dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Ideas Descafeinadas. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo Libertador. Estamos muy contentos de estar un viernes más estudiando la lección. Mi nombre es Ezequiel Almeida, estoy con Piti Limensa y esto es Ideas Descafeinadas. Les queremos comentar, como siempre, que nuestros canales de comunicación están abiertos para que nos envíen sus comentarios. Pueden hacerlo a través de la página web de Nuevo Tiempo Libertador o a través del celular de la radio, que es el 3434 56 85 30. 3434 56 85 30. A los que están fuera del país pueden anteponer el más 549, si no, no nos va a llegar. Y bueno, también pueden comunicarse a través de nuestra página de Facebook, Ideas Descafeinadas. También estamos en Twitter como Ideas Descafeinadas y en Instagram como ideas.decaf. Queremos hacer una aclaración antes de empezar con este programa, y es que si nos estás escuchando y querés volver a escucharnos o compartirlo, este programa nació como un podcast en realidad y nosotros lo seguimos subiendo, así que nos pueden encontrar también en iTunes para los usuarios de Apple o en iVoox.com. Pueden entrar en nuestras redes sociales y están los links para que puedan escuchar de nuevo este programa, lo puedan descargar, lo puedan compartir si quieren. Muy bien. Así que hoy estamos tratando el segundo tema de esta serie de lecciones acerca de Pedro. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Piti? Hoy vamos a estar hablando sobre el primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Sería como la introducción, el contexto que se le da a la carta que escribió Pedro a las personas a las que estaba dirigida. Y bueno, como decíamos la semana pasada, estamos estrenando trimestre. Así es. Estamos estrenando folleto, serie de estudio, así que estamos arrancando con el segundo estudio de esta serie de Pedro. Exactamente, así que bueno, si quieren escuchar más entonces acerca de este tema, quédense con nosotros, ya comienza Ideas Descafeinadas. Bien, y antes de comenzar a abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Piti, por favor. Bueno, oremos. Padre querido, muchas gracias porque nos acompañaste hasta aquí. Te agradecemos porque en tu palabra podemos aprender acerca de los planes que tenés para nosotros. Por favor, ayúdanos, que tu Espíritu nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces, el título de la lección que vamos a estar estudiando hoy es Una herencia incorruptible. Como decíamos, el contexto es la carta, ¿no? Pedro escribió 2 cartas, sí. Presuntamente porque hay una discusión acerca de si Pedro fue el autor o no de estas cartas. Vamos a decir que fue Pedro. Y bueno, en este caso nos vamos a estar ocupando de lo que es el primer capítulo de esta primera carta. ¿Qué podemos decir acerca del formato de este libro o carta? Sí, es decir, el Nuevo Testamento está casi completamente conformado por cartas. Si te fijas, casi todas las cartas fueron escritas por Pablo, algunas por Pedro, Santiago, Juan. Sí. Y de hecho, muchos creemos que el Nuevo Testamento fue escrito solamente por Pablo, ¿no? A veces citamos sí. cualquier versículo del Nuevo Testamento y decimos como dijo Pablo, pero en realidad por ahí lo dijo varios. Pedro o Santiago. Claro, ¿cierto? Exactamente, hay varios. Entonces, la carta era el medio de comunicación en ese entonces. Hoy en día recibir una carta es algo muy importante porque están las redes sociales, entonces como que la comunicación se ha vuelto más rápida. No había Twitter en ese momento. No había Twitter. No había WhatsApp. No para había mandar. El Instagram de ideas.decaf. Claro. Entonces, imagínate lo que era recibir una carta, es decir, hasta hace poco se utilizaba el formato carta y se transportaban con los medios de transporte convencionales que conocemos hoy en día. Claro, por barco, por avión. Sí, pero imagínate en esa época, iban en camello, me imagino, no sé. Claro, pero sí. tardaban mucho tiempo en llegar las cartas. Entonces,
estas cartas eran casi como libros, eran un testamento, porque tenían que decir todo lo que querían decir porque no sabían cuándo iban a poder mandar de nuevo una carta. Claro, exactamente. No eran 144 caracteres. Claro, no. Entonces, justamente eran tipo libritos, claro, que eran enviados en formato carta, y esos libritos, folletos, cartas, como le querramos llamar, eran leídos por las iglesias. Claro. Se hacían circular, porque en este caso Pedro habla a personas específicas, a grupos específicos. Vamos a ver ahora Vamos cuáles. a ver a quiénes, pero entonces hacían como una circulación de la carta. Claro, aparte, acordate que no había muchas iglesias establecidas como las conocemos hoy en día, es decir, la mayoría de los hermanos se juntaban en la casa del hermano que les quedaba más cerca. Claro. No es que, qué sé yo, por ejemplo, los hermanos de Capadocia se iban a la iglesia de la Odisea, que les quedaba lejos. Entonces, no. por eso vamos a ver ahora que Pedro escribe a ciertas personas específicas, pero de un área geográfica bastante amplia. Justamente, entonces, probablemente se hacían varias copias también de la carta por el amanuense, digamos, y bueno, se hacían circular como decías vos, ¿no? Así que bueno, más o menos para tener un contexto histórico de cuándo se escribió esta carta, se cree que fue entre el 62 y el 69, en el año 62 al 69 después de Cristo, y fue un tiempo de muchas persecuciones por parte del Imperio Romano. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles, por eso probablemente no haya viajado en camello, capaz que viajaba debajo de las ropas, digamos, medio infiltrada. ¿Por qué? Porque, digamos, para el tiempo que esta carta fue escrita, Roma, se cree que Roma ya había sido incendiada. Este famoso episodio en el cual se atribuye a Nerón el incendio de la ciudad de Roma. Claro. Entonces los romanos estaban totalmente devastados, su cultura, en cierto sentido, se había perdido. Bueno, desapareció con el incendio de la ciudad, ¿no? Entonces, Nerón, digamos, necesitaba un chivo expiatorio. Claro, estaba re loco. Estaba loco, sí. Y entonces, ¿qué hizo? Dirigió el odio, digamos, ese rechazo hacia los cristianos, que ya eran odiados, digamos, porque estaban asociados a los judíos, entonces no estaban bien vistos en esa época. Y también eran personas, digamos, que eran consideradas hostiles a la cultura romana. Claro, ellos tenían su propia cultura y la conservaban, ¿cierto? Claro, acordate que en esa época, en la época antigua, todavía la cultura estaba muy asociada a la religión. Entonces, vos venías con un dios extranjero, por así decirlo, y era toda una amenaza. Claro. No existía todavía esa separación que por ahí tenemos hoy, ¿no? Que, bueno, una cosa es Dios, otra cosa es la cultura, ¿no? Claro, que sí. vamos a ver hasta dónde está bien o mal, ¿no? Pero bueno, entonces Nerón esparció rápidamente esta idea de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Entonces, como resultado, se dio una intensa persecución contra los cristianos y que, bueno, se esparció por todo el Imperio Romano, tocando lugares, digamos, como Tauro, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que están nombradas acá en 1 Pedro 1:1. Después vamos a ver un poco más cómo están relacionadas, ¿no?, con este contexto, pero bueno, digamos, había un contexto hostil a los cristianos. Claro. Entonces, por eso, la carta de 1 Pedro se puede decir que es un resumen de la verdadera gracia de Dios, pero también una exhortación a permanecer firmes en la persecución. Una carta y de las ánimo, pruebas. ¿no? Claro, exactamente. Así que vamos a ver qué dice, ¿no? Empezamos con 1 Pedro 1:1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es lo que dice 1 Pedro 1:1. Como es una carta, Pedro se presenta. Dice: yo soy Pedro, apóstol de Jesucristo. Es interesante esto porque él no se define como otra cosa que no sea la misión que le había dado Jesús, ¿no? Claro, como su carnet de identidad. Claro, exactamente. Su identidad está mi nombre y está acá mi relación con Jesús, ¿no? Yo me relaciono de esta manera con la misión. Y no sé si notaste, digamos, las regiones que nombra, ¿no? Ajá, sí, hacia quienes las dirige. Dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son lugares donde la persecución se estaba dando, digamos, con mayor fervor, ¿no? Hay una gran diversidad de tierras, culturas y gentes en
lo que hoy conocemos como Asia Menor, ¿no? Es decir, que la carta recorrió un montón. Claro, o sea, no estaba dirigida a una iglesia específica, claro, justamente como decíamos al principio, ¿no? Pablo escribió lo que se podría llamar una carta circular, es lo que conocemos, ¿no? Claro. Hoy en día, que justamente se hace para que vaya de mano en mano. Ahora, para profundizar un poco con el contexto histórico, para que entendamos bien a qué se va a referir Pedro con todo lo que vamos a estar estudiando hoy, vamos a entrar un poco más en esta área geográfica y en este momento histórico. Porque, ¿qué pasa? Estos lugares que nombra acá el versículo 1 eran zonas colonizadas, eran colonias de Roma. Sabemos que Roma tuvo un periodo de expansión muy grande. Sí, el por Imperio eso, Romano. exactamente, por eso se lo llamó un imperio. Y por esta época, habíamos dicho 62 al 69, el emperador Claudio era el que estaba en el poder y había colonizado estas zonas a tal punto que varias de las ciudades pasaron a llamarse Claudiópolis. Ah, bueno. Era bastante narcisista, si se quiere. Sí. Tenemos, por ejemplo, ¿no? La Odisea pasó a llamarse la Odisea Claudiópolis, o Bitinia, que la nombra acá, pasó a llamarse Bitinia Claudópolis también. O sea, totalmente... Marcaba su territorio, literalmente. Sí, pero muy egocéntrico aparte, ¿no? Conocemos algunos políticos que hoy en día también hacen eso. Pero bueno, estas colonias entonces pasaban a ser parte del Imperio Romano y por lo tanto, digamos, a los ciudadanos de estas colonias se les concedía la ciudadanía romana. Pero a los que se consideraba que rompían con lo que ellos llamaban la Pax Romana, que era, digamos, su marco legal, no se les daba la ciudadanía y de hecho se los echaba de sus propias ciudades. O sea, venían, colonizaban y si no te adaptabas a la ley de los romanos, claro, chao, te echaban, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces, había, digamos, algunos cristianos más, ¿cómo decirlo?, más fanáticos que otros. Entonces, algunos cristianos eran vistos directamente como hostiles y se los echaba, ¿no? Aunque había otros que, digamos, se amoldaban un poco más y tenían esta ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Estos centros urbanos, cuando se desplazaba la gente que vivía ahí, había que repoblarlos, ¿no? ¿Y cómo se hacía? Deportando gente desde el centro de la ciudad de Roma, ¿no? Porque la ciudad de Roma estaba súper poblada. Claro. Entonces se deportaba gente para que poblara, o sea, tipo colonos que poblaran estas colonias. Y a esos se los llamaba normalmente extranjeros o expatriados. Entonces es probable, volviendo al versículo, ¿no?, de 1 de Pedro 1:1, es probable que Pedro se esté refiriendo a estas personas, a los cristianos que sufrían, digamos, las consecuencias de este contexto sociopolítico. Tanto Claro. los cristianos que habían sido llevados de Roma a las colonias para colonizarlas, como los cristianos que probablemente hayan sido expulsados de estos lugares, ¿no?, donde vivían. Claro. Entonces, bueno, esto, si quieren ampliarlo, lo pueden encontrar en el comentario exegético Baker. Está escrito muy bien descrito por Karen Jobs. Pero vemos acá, ¿no? Repetimos, el contexto que había. Entonces, ahora lo que vamos a leer, tenemos que verlo en el contexto de esto, ¿no? Que no era una situación de confort, de que los cristianos estaban bien, que tenían libertad, digamos, para reunirse, etcétera. Y de hecho, me hace acordar a un poco la situación que viven muchos cristianos hoy en día en Oriente, ¿no? Sí, la situación está difícil en esos lugares, son perseguidos. Es parecido a lo que les pasó a estas personas en este tiempo. Claro, a veces pensamos, ¿no?, que como quizás a nosotros no nos persiguen, no pasa nada de esto. Que no pasa en ningún lado. Que no pasa en ningún lado, claro, pero en realidad todavía lamentablemente esto es una realidad y bueno, sabemos que aparte está profetizado, ¿no?, que en algún momento nos va a tocar. Otro tema que también se trata acá en la mayoría de los comentarios es que no se sabe bien si Pedro se dirigía a los judíos o a los gentiles, ¿no? Claro. Porque en realidad, digamos, Pedro primero que nada quería convertir a sus hermanos, ¿no?, a los judíos. Pero él también fue el primero en ser enviado como misionero a ellos, ¿no? Lo podemos ver en Gálatas 2:9. Y aparte, los judíos conversos constituían una minoría entre los cristianos, en los cuales la mayoría eran gentiles. Entonces, digamos,
él no limita sus saludos e instrucciones a un grupo específico, ¿no? Le habla a los cristianos en general. Fíjate que él dice en sus lectores, aparte, en 1 Pedro 2:10, que en otro tiempo no habían sido el pueblo de Dios. O sea que acá nos está dando la pauta de que está hablando a gentiles, ¿no? También, bueno, él fue el primero en bautizar gentiles y en defender su categoría de igualdad con los demás de la iglesia. Así que creemos que digamos, esta disociación que se puede llegar a hacer de que, bueno, si Pedro le escribía a los gentiles o le escribía a los judíos, podemos decir que él escribía de una manera más general. Sí, en general a los que estaban siendo perseguidos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, después de haber visto este contexto histórico, vamos a ver entonces qué es lo que dice realmente, ¿no? En este capítulo, este primer capítulo de la carta de Pedro. Habíamos visto 1 Pedro 1:1 y ahora vamos a ver 1 Pedro 1:2, porque es interesante, ¿no? Dice, bueno, se presentó y dice a quiénes estaba dirigida esta carta y les dice, ustedes que son elegidos según la presciencia de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, acá recién termina el saludo de Pedro, ¿no? Y hay un par de cosas interesantes. En los evangelios Jesús usa el mismo término, elegidos, viste que él dice elegidos según la presencia de Dios, etc. Jesús usa el mismo término para referirse al remanente fiel que existe inmediatamente antes de su segunda venida. Claro. Esto puede ser tomado como un dato interesante más, o también puede ser interpretado como que la carta todavía tiene vigencia, ¿no? Es decir, porque podríamos decir, bueno, pero esta carta se la escribió Pedro a la gente allá del siglo I, del siglo I, o sea... Pero también nos estaba escribiendo a nosotros, que ver, ¿no? Claro, y justamente, le está escribiendo en realidad a los que son elegidos de Dios Padre para santificación del Espíritu, para obedecer, etcétera, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, bueno, había comentarios sobre que Pedro si les escribía a creyentes judíos o a gentiles, pero de una cosa Pedro estaba seguro, ¿no? De que eran elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Ahora, presciencia quiere decir conocimiento previo. Y queremos aclarar una cosita que por ahí puede llegar a ser un poco larga, pero vamos a mencionarla, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos cuando interpretamos qué significa la presciencia. O sea, quiere decir que Dios ya conocía, ¿no? A quienes habían sido elegidos. Claro, como que Dios conoce todas las cosas, conoce el futuro y conoce a quienes fueron los elegidos. Claro, exactamente. Sin embargo, esto no significa que Dios predestinó a algunas personas que sean salvas y a otras para que se pierdan. Es decir, Él no dijo, bueno, yo creo a esta persona para que se pierda y creo a esta persona para que se salve. Claro, no existe tal cosa como la predestinación, tipo tu destino ya está escrito y no hay forma de cambiarlo. Claro, en realidad existe una predestinación entendida como la predestinación en la que Dios, por su gracia, antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, ¿no? Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Esa es una predestinación general. Digamos, Dios nos predestinó a todos para que seamos salvos. Pero que Él conozca el futuro no quiere decir que estemos predestinados. Vamos a leer 3 versículos que pueden aclarar esto. 1 Timoteo 2:4, ¿querés leerlo? Dale. Dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Bien, acá vemos que dice, Dios quiere que todos sean salvos. O sea que ya esto entra en colisión con la idea que podamos tener de que Dios predestina a alguien para que sea salvo y a alguien para que se pierda. No, Él quiere que todos sean salvos, ¿no? Claro. 2 Pedro 3:9, ¿qué dice? El Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mismo concepto, ¿no? Y Ezequiel 3:11 por último. Ahora ve a dónde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor omnipotente. Bueno, viste que dice tal vez te escuchen, tal vez no. Es decir, hay una elección, ¿cierto? Uno puede elegir escuchar o no escuchar, creer o no creer. Exactamente, lo habíamos hablado en episodios anteriores, ¿no? Que uno tiene libertad de elección y esto se ve a través de toda la Escritura. Entonces, simplemente un comentario, esta idea de predestinación viene en realidad de una interpretación griega del ser que a la vez se le impone
a Dios. Es decir, los griegos interpretaban sin la Biblia una idea de lo que era Dios, Claro. ¿no? Que obviamente al no estar inspirada era errónea. Y después esa idea la tomaron algunos teólogos, digamos, y se la impusieron a Dios. Y entonces, interpretando a Dios de esa manera como la interpretaban los griegos, viene toda esta idea de que, digamos, como Dios conoce el futuro y entonces te predestina. Claro, pero sabemos que no es así, bíblicamente no es así, y es motivo por el cual en el futuro queremos hacer una serie de estudios acerca de estos fundamentos. Para ampliar estos temas, claro, porque la verdad que está muy generalizada esta idea. Las vemos por todos lados y quizás entenderlas mal pueda coartar un poco nuestra relación con Dios e inclusive la idea que tenemos de todo, básicamente, porque es una idea preconcebida que se impregna en todo y bueno, nos lleva a malas interpretaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos aclarar simplemente eso. En 1 de Pedro 1:2 no se refiere a que estamos predestinados para salvación o para perdición, cuando se refiere a los que estamos elegidos, ¿sí? Sino más bien a un criterio, dice, según la santificación del Espíritu Santo, habíamos hablado antes, ¿no? Que implicaba aceptar ese llamado que siempre hace el Espíritu, ¿no? Se refiere más a esto. Entonces, como vimos en estos versículos, la Escritura deja en claro que el plan de Dios es que todos sean salvos. Instituyó un plan en favor de esto aún antes de la creación de la tierra, es lo que decíamos de Efesios 1:4, ¿no? Dice, lo repito para que quede, dice así, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, todos son elegidos, según el criterio de Dios. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los temas centrales de este primer capítulo. Para esto vamos a leer 1 de Pedro 1, 3 al 12. Es medio larguito. Sí. Bueno, entonces vamos a leer. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces podemos ver en el saludo inicial que Pedro había mencionado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego en los siguientes versículos él describe brevemente un tema que va a desarrollar más adelante. Hace como un resumen, ¿no? de la carta. Le dice, bueno, vamos a estar hablando de esto, ¿no? De esto. Y eso es el plan de salvación. Claro. Pero como habíamos visto anteriormente, lo hace en un contexto muy particular. Y es en este contexto de las pruebas. Viste que habla del pesar que estaban pasando, claro, que esto es temporal, que el oro se acrisola al fuego, su fe es como oro, van a salir, claro, como el oro brillante y valioso. Es interesantísimo porque él está adaptando justamente esto del plan de salvación, ¿no? Esto que decíamos antes de que todos estamos elegidos, ¿no? por Dios para ser salvos, lo adapta al contexto que están sufriendo sus lectores, ¿no? Claro. Y esto es lo que hace Dios siempre con nosotros. Sí, o sea, en este mundo contaminado de pecado podemos tener aflicción, pero si bien no la podemos evitar, podemos verlo como una manera de fortalecer nuestra fe. Y aunque duela admitirlo, muchas veces nuestra fe se hace más fuerte en las pruebas. Pedro dice que es como un crisol, ¿no? Así como el oro en el crisol. Por las dudas, para los que no lo sepan, el crisol es una cavidad que está en los hornos donde decanta todo el metal purificado, ¿no? No está bueno ser probado a veces, pero claro, yo he notado personalmente que en los momentos de prueba es cuando mi fe está más fuerte. No sé si te pasa a vos. Sí, a mí me pasa quizás después. En el momento por ahí no lo veo tanto. Está pasando la prueba y uno por ahí se pregunta, bueno, ¿por qué esto? Pero al pasar uno ve para atrás y bueno, no puede hacer otra cosa que aceptar eso y ver cómo digamos, mejoró uno, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Les está dando una esperanza. Claro. Y hablando en el contexto del plan de salvación.
Claro, y está señalando que esto forma parte del conflicto entre el bien y el mal. Es decir, en última instancia, podríamos decir que está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad, a pesar de las pruebas. Claro. Les da como una esperanza en el plan de salvación. Claro. Y nosotros que hoy conocemos toda la Biblia y tenemos el privilegio, digamos, de conocer todo esto del plan de salvación, tenemos una esperanza quizá mayor todavía, ¿no? O sea, porque ahí Pedro estaba tratando de explicárselos de alguna manera, pero hoy nosotros conocemos otras realidades, sabemos que tenemos un lugar específico para nosotros en el cielo, ¿no? Y eso nos da una perspectiva diferente de la vida, ¿cierto? Claro, yo creo que cualquier prueba que podamos pasar en perspectiva de eso queda como poco, ¿no? O sea, en perspectivas de la eternidad, cualquier cosa que nos puedan pasar en, qué sé yo, 50, 100 años, quedan chiquitos. Claro, es así. ante una eternidad, ¿cierto? Exactamente. Y podemos decir que la expresión que da inicio a 1 Pedro 1:13 muestra que lo que Pedro está por decir se desprende naturalmente. Sí, claro, sí. Naturalmente de lo que él acaba de decir. Como que de lo que vengo diciendo cae de maduro esto. ¿Y qué dice? ¿No? Vamos a leer en 1 Pedro 1:13, dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como decíamos antes, está hablando de una esperanza que tenemos, ¿no? O sea, Pedro venía hablando de la gracia de Dios y dice, ahora tienen que hacer esto. Y empieza una serie a dar una serie de lecciones que en realidad no vamos a leer todas una por una, pero las vamos a ir mencionando, ¿no? Pero bueno, básicamente el núcleo es que la esperanza está únicamente en Jesús, ¿no? Pero también está en vivir la vida de salvación. Claro. Y explica qué es esa vida de salvación, ¿no? Entonces, para vivir la vida de salvación hay 3 grandes motivadores que menciona Pedro. O sea, motivación sería ¿qué me hace querer vivir una vida de salvación? Claro, justamente. En primer lugar, en 1 Pedro 1, 15 y 16, habla acerca del carácter de Dios. ¿Querés leerlo? Sí, dice así: Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Aquí quiere decir que cuando nosotros contemplamos a Dios y lo conocemos su carácter, realmente lo conocemos, estudiando la palabra, teniendo nuestro momento de relación con Él, nosotros vamos a querer ser como Él, pero además ese carácter se va a manifestar naturalmente en nosotros. Repetimos, como lo veníamos diciendo en otros capítulos, que no vale la pena o no vale de nada esforzarse por ser santos, porque eso no nos va a llevar a nada. Además, esta idea de un Dios santo también está muy mezclada en nuestra cosmovisión con esta idea griega de lo que es santo. Claro. Lo que es santo es una idea perfecta, inmaculada, hermosa, bella. Claro, santo imposible. Significa apartado, ¿no? Pero apartado para Dios no significa apartado del mundo, que es justamente lo que se puede interpretar desde esta idea, ¿no? Claro, la idea bíblica es que ser santo es vivir una vida de proceso de santidad. O sea, somos seres caídos que vivimos de acuerdo a los mandatos bíblicos, pero eso no quiere decir que nos separamos del mundo y vamos a vivir a las montañas como unos ermitaños. Claro, justamente. No quiere decir esto el concepto de santo, sino que es apartado para Dios, pero no apartado del mundo. Claro, y lo que nos motiva, según lo que dice Pedro acá, entonces es el carácter de Dios. Es decir, conozcan a Dios y entonces eso los va a motivar. Ustedes van a ser santos también como Él. Claro, la segunda motivación, por así decirlo, está en 1 Pedro 1:17. ¿Te gustaría leerlo? Sí, dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Aquí habla acerca del juicio venidero. Pero uno puede leerlo como así a primera vista, a primera lectura y tener como miedo. Sí, la verdad que el juicio. Es imponente. Sí, así. Es imponente. Pero vos te das cuenta que como que los va enumerando en un orden lógico. Es decir,
La primera motivación es el carácter de Dios. Cuando nosotros lo contemplemos y nos relacionemos con Él, vamos a reflejar ese carácter, vamos a admirarlo, va a ser nuestra motivación, vamos a ser como Él. Luego, lo del juicio no tendría por qué preocuparnos en el sentido de, como decíamos, intentar hacer cosas porque se acerca el juicio. Es decir, el juicio es un acontecimiento importante. No queremos quitarle importancia porque es totalmente vital. Está pasando, va a pasar y es parte vital del gran conflicto, ¿no? Pero es un acto de amor. No es para asustarse ni mucho menos. Claro. Sino que Dios en su misericordia está juzgándonos según el manto de justicia que tenemos en nosotros. O sea, no nos ve a nosotros, sino que ve el carácter de Dios personificado en Jesús en nuestras vidas. Claro. Y el énfasis podría estar en lo que dice al final, ¿no? Mientras sean peregrinos en este mundo. Es decir, que la idea del juicio nos ayude a, sí, vivir, digamos, con temor reverencial, pero acordándonos que por este mundo estamos de paso nomás, ¿no? Claro, y como vos decías, no sé si ahora lo dijiste o lo dijiste en otro de los capítulos, pero vos decías que al pensar en esto del juicio, del conflicto entre el bien y el mal, la perspectiva cambia. Uno va caminando por la vida sabiendo que hay algo más que este mundo. Y vive de manera diferente, la perspectiva es diferente. Claro, como decíamos, ¿no? En perspectiva de la eternidad, todo lo que pueda pasar acá sí, queda lo dijiste chiquito, ahora. ¿no? Sí. Entonces, y hay un tercer motivador. Sí, el tercer motivador sería el costo de la redención, que está en 1 Pedro 1, 18 al 21. Y dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Creo que esto del costo de la redención, la verdad que nos debería motivar porque costó caro. Sí. Costó la muerte del Hijo de Dios, o sea, es un sacrificio que cuando uno lo piensa es inmenso. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por ahí lo repetimos mucho de memoria, pero si lo pensamos, o sea, nos amó tanto que dio a su Hijo, ¿no? El Hijo de Dios mismo. Y la escritora Elena de White, que a veces leemos citas de ella, menciona en uno de sus libros que deberíamos pasar todos los días un tiempo meditando en el sacrificio de Cristo. Meditando en este costo de la salvación, porque nos hace apreciar. Cuando es algo que nosotros sabemos que fue obtenido con un precio indescriptible, ahí vivimos también de una manera diferente. Claro, lamentablemente en este mundo de pecado tenemos esa lógica, ¿no? Cuando entendemos quizás el precio de algo, ¿no? Algo que es valioso, que es muy valioso para nosotros. Lo cuidamos mejor. Y entendiendo cuál fue el costo de la redención, no podemos hacer otra cosa que valorarlo, ¿no? Claro. Entonces queremos dejarles una pregunta para que puedan reflexionar. No lo vamos a conversar acá ahora, pero pueden quedarse con esta pregunta en el corazón. Pueden comentarlo en las redes también. Sí, pueden comentar en las redes, pueden comentar tal vez en su grupo de Escuela Sabática. La pregunta es, ¿qué nos motiva a ser cristianos? O sea, ¿qué te motiva a vos a ser cristiano? ¿Por qué sos cristiano? Y bueno, si quieren leer 1 Pedro 1, ¿no? Repetimos rápidamente, los tres motivadores que hay acá son el carácter de Dios, el juicio venidero y el costo de la redención, ¿no? Pero es interesante pensar personalmente, ¿no? Hacer personal este mensaje. ¿Qué es lo que nos motiva a ser cristianos? Y finalmente, como para ir concluyendo, Pedro habla de como la consecuencia de los motivadores, o sea, vivimos la vida cristiana de acuerdo con estas motivaciones. Claro. Y la consecuencia es esta. Entonces, en el capítulo 1, versículo 22, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo? Dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. O sea, podemos ver acá que Pedro concluye que ya que viven la vida de santificación, de salvación, ahora es tiempo de amarse los unos a los otros. Es la consecuencia natural
de vivir una vida cristiana, una vida de salvación. Claro, es como que Pedro dice, bueno, resumiendo, ámense. Ámense, exactamente, Sí, ámense sí. los unos a los otros. Y después continúa, ¿no? Claro. El capítulo va del versículo 23 al 25 y dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, Pedro hace como la conclusión, ya habíamos dicho, Ujú. y habla de varias cosas, de varias consecuencias de vivir la vida de salvación. En primer lugar, que ya hemos sido purificados Claro, y vivimos en obediencia a la verdad. claro, esto es lo que veníamos diciendo Ujú. antes, ¿no? De la vida de salvación. Sí, sí. Vos fijate que, esto lo dice en la lección, en el comentario bíblico también, que los verbos en griego de purificar y limpiar están muy relacionados con santo y santidad. Claro, sus raíces, ¿no? Son parecidas. Claro, son Ujú. parecidas. Entonces esto le da un contexto diferente, ¿no? Claro, Que ser purificado y limpio está relacionado con ser apartado para Dios. Entonces, también nos gustaría mencionar que hay varias palabras que se utilizan en la Biblia, o en el Nuevo Testamento en este caso, que se traducen como amor. Tenemos, por ejemplo, el fileo, ujú, fileo. que se refiere al amor fraternal, Ujú. al amor de la familia, A la entre los amistad hermanos. también, ¿no? Sí, Ujú. un amor filial. Hoy en De eso día viene se dice amor filial, familia. ¿no? Amor filial, sí. Luego está el amor eros, que sería el amor entre un esposo y una esposa. Ujú. La pasión. Sí. Y finalmente está el amor agape, que es un amor puro, Ujú. desinteresado, que busca el bien de los demás. Ajá, y entonces, ¿qué palabra usa Pedro acá para escribir el amor? La raíz que utiliza está ligada a la última que leímos, a Ujú. agape. Ágape, ajá. Nunca me quedó claro si era agape o agape. Si alguien nos quiere comentar en las En las redes redes, ¿cómo sociales, es? lo ¿Alguien puede que lo sepa? hacer. Creo que es ágape, sí. Pero fíjate que dice, amaos unos a otros entrañablemente. Ajá, y está ligada a esta palabra griega, que bueno, después alguien que sepa, por favor, nos aclare. Por favor, sí. Significa justamente un amor puro que busca el bien de los demás. Entonces Pedro en su carta exhorta a amarse entrañablemente, a amarse ágapemente. Ágapemente, podríamos decir. Sí, sí. Ujú. Por eso añadió también la frase de corazón puro en el versículo 22. La clase de corazón que se obtiene de ser renacidos en la incorruptible palabra de Dios. Claro, todo esto es una secuencia lógica, ¿no? Ujú. Él menciona corazón puro en el versículo 22, después dice que somos renacidos en el versículo 23, ¿m? Ujú. Y bueno, todo esto en la palabra de Dios. Y también esta es la clase de amor que solamente puede provenir de Dios, ¿no? Porque es un amor que no es egoísta, y lamentablemente nosotros como personas, digamos, como humanos, es casi imposible que por nuestra propia cuenta no seamos egoístas, ¿no? Entonces, Claro. también por eso Pedro lo menciona en este contexto, ¿no? En este contexto en el que hace tanto énfasis en ser puros también y en la obediencia a la verdad. Finalmente podemos decir que la verdad, esto de la obediencia de la verdad, no es una verdad teórica, Ujú. una idea, algo que se cree, sino algo que se vive, que se practica todos los días. Claro. Eso es la verdad. Y Pedro, como veíamos la semana pasada en el perfil de él, ¿no? Era una persona muy práctica, muy concreta. Ujú. Entonces, él hace énfasis en esto. Yo creo que si alguien nos puede enseñar la practicidad de vivir una vida cristiana es Pedro, ¿no? Ujú. Concluyendo, Ujú. podemos decir que este primer capítulo de Pedro realmente es muy rico y profundo. Totalmente de acuerdo. Toca temas que nos llegan hasta nosotros, hasta nuestros días. De hecho, no pudimos tocar todos, así que los instamos a que lean Primera de Pedro 1 por su propia cuenta, que es un capítulo muy rico. Ujú. Y repasando un poco, podemos decir también que Pedro comienza su carta con una meditación sobre el carácter de Dios. Claro, vemos que él menciona al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y podemos ver que cada uno tiene su papel en el plan de salvación. Cada uno se tomó el trabajo, digamos, de proveer los medios para que la humanidad pueda ser salva. El Padre proveyó
un Salvador en su Hijo Jesús. Y bueno, para Él somos elegidos para ser salvos, para este camino de santificación. Exactamente. Y lo más interesante es que podemos fortalecer la fe y podemos vivir un camino de santificación aún en medio de las pruebas. Claro. Porque fíjate que este contexto no era fácil, ¿no? Entonces, sin embargo, el Espíritu Santo obró a través de lo que Pedro dice, ¿no? Para poder fortalecer la fe de sus lectores aún en circunstancias tan adversas como una abierta persecución. Sí, y hay una cita interesante en Hechos de los Apóstoles que dice así. Hechos de los Apóstoles, de paso, un libro de Elena de White. Uh-huh. Entonces dice así: las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones, y de estimular a las buenas obras, a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Claro, acá está lo que decíamos, ¿no? O sea, en situaciones adversas, Uh-huh. puede que sea más difícil, quizás, vivir esta vida de santidad. Claro, Pero también tenemos una promesa. Tenemos lo que nos dice Pedro, claro. que nuestra fe va a salir Purificada. no como el oro. Entonces, a los que sufren, a los que están pasando por pruebas, a los que tal vez piensan que la esperanza está muy lejos, los animamos a leer las cartas de Pedro, porque son cartas escritas para personas que estaban sufriendo, para personas como nosotros, que hoy en día también tenemos nuestras pruebas. Claro. Entonces, leamos con oración las epístolas de Pedro, especialmente esta semana aprovechemos el capítulo 1, que nos da ánimo para seguir adelante y nos recuerda esa esperanza que tenemos en Jesús. Que es una esperanza de salvación, sobre todo. ¿Sí? Sí. Así que bueno, esto ha sido por hoy Ideas Descafeinadas. Los invitamos a que si tienen algún comentario lo puedan hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscan como Ideas Descafeinadas. Así que bueno, los esperamos. Será hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para más Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Que Dios te bendiga.